Bien, bienvenidos a clase. Bueno, bienvenidos. Bueno, hoy nos corresponde hablar, según nuestra guía, ¿sí? Para llegar a ser competentes en la comprensión de la medición y conocimiento de las unidades de medida, complementando, pero en este caso de la temperatura y el calor. Vamos a saber la diferencia, ¿sí? ¿Cómo podemos saber qué escalas de temperaturas hay y cómo hacer conversiones? Aquí nuestra guía nos da una información del concepto de temperatura y calor, ¿sí? Si ustedes haber visto el video, pues podemos contestar también con ayuda del video y la guía estas cuatro preguntas: ¿qué es temperatura? ¿Cómo se mide la temperatura? ¿De qué conforman los termómetros? ¿Y cuáles son las escalas de temperatura? Bueno, entonces yo quiero hacerles una breve conceptualización. Les quiero presentar esta información. Entonces, haciéndonos unas preguntas. A ver si nos ayuda a complementar las respuestas. ¿Calor y temperatura es lo mismo? ¿Se diferencian en algo? Veamos. La temperatura, ¿sí? Eh, nos indica, ¿sí? Un valor numérico. Es la expresión numérica del calor o frío de un cuerpo. Eso es aquí como lo dice, es una forma objetiva de expresar lo que el estado térmico de un cuerpo, ¿sí? Entonces es el grado de calor o frío, ¿sí? Que posee un cuerpo, una sustancia en un momento determinado, ¿sí? Entonces podemos medirle la temperatura, ¿sí? Ya vamos a ver con qué y cómo a las sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿De qué depende la temperatura? Depende del grado de calor, o sea, ese grado de calor o frío depende del movimiento de las moléculas de la sustancia. Bueno, y de la absorción de esa energía también. ¿Por qué se producen los cambios de estado? O sea, ¿por qué pasa una sustancia de líquida a gaseosa, de sólido a líquido, líquido a gaseoso? Eso le llaman cambios de estado, ¿sí? Porque están, digámoslo así, eh, gracias a la temperatura se pueden identificar los cambios de estados, fusión, vaporización, ¿sí? Como las sustancias están presentes a temperatura ambiente y si se le sube o se le baja esa temperatura, ¿qué pasa con su moléculas al interior de ellas? Ujú. El agua la encontramos en nuestro planeta en los tres estados, ¿sí? Pero cuando está en estado sólido, resulta que ella puede flotar sobre sí misma, sobre el agua. Genial, ¿no? ¿Mm? Que sus moléculas se organizan de una manera diferente. ¿Cómo se mide la temperatura? Mediante el termómetro, que está graduado, ¿sí? Los científicos desde hace mucho tiempo, sobre todo estos tres, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, se idearon las formas de medir la temperatura a través de unas escalas. Entonces ellos llaman escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, porque ellos tomaron en cuenta dos situaciones con el agua: el punto de congelación y el punto de ebullición. Bueno, el punto.
cuando el agua está sólida y cuando pasa de líquido a gaseoso. Entonces ellos, de acuerdo a su comprensión, se ideó cada uno una escala. Ahí se las presentamos. Bueno, ¿qué es calor? Calor es esa energía que se transfiere de un cuerpo a otro, de una sustancia a otra, ¿sí? Entonces, esa energía la podemos medir con base al termómetro. ¿Qué es el termómetro? Mire, es un recipiente de vidrio que está graduado, ¿sí? Cada lineecita, nos está representando un grado, esas divisiones, pero a su interior tiene una sustancia que se llama mercurio, es un metal, el único metal que en la temperatura ambiente, en la naturaleza, se encuentra en estado líquido y es el único que se ha podido usar para la elaboración del termómetro, porque los metales tienen la capacidad de dilatarse, ¿sí? O de contraerse de acuerdo a las altas o bajas temperaturas. Entonces, él absorbe energía, pero, ¿sí? Pero también se contrae cuando baja la temperatura. Entonces, ese metal nos sirvió para eso. Entonces, ahí están las escalas, ¿sí ven? El punto cero para Celsius, el punto de congelación del agua es cero. El punto de congelación del agua para Fahrenheit es 32 y para Kelvin es 273. Y el punto de ebullición dice Celsius que es a 100 grados, Fahrenheit a 212, Kelvin a 373. Bueno, entonces se establecieron esas relaciones entre las tres escalas porque hay partes del mundo que trabajan con la escala Fahrenheit, como por ejemplo Estados Unidos. Colombia trabaja mucho las escalas Celsius. Hay artículos u objetos o aparatos que las diseñan dependiendo de la escala y usted tiene que saber la conversión, la equivalencia entre ellas. Bueno, porque es la que a usted se le facilite manejar. Entonces, eh, se usan estas fórmulas, estas ecuaciones para convertir de una escala a otra la temperatura, ¿sí? Que le hayan al cuerpo, depende con la escala que esté trabajando y entonces hace la equivalencia usando estas fórmulas. Entonces, esta es la fórmula para transformar, convertir de escala Fahrenheit a Celsius. Entonces, es como está en la guía, ¿sí? C igual a 5, ¿sí? Novenos por, ¿sí? O a 5, ¿sí? Arriba el numerador está el dato de la Fahrenheit menos 232 dividido en 9. Bueno, entonces uno puede hacer la operación, ¿sí? Esta es una forma de presentarla y otra es como la tienen en la guía. Veamos. Y la otra es Kelvin, ¿sí? Cuando nos dan la temperatura en grados centígrados y nos dicen, ay, pase a grados Kelvin, usamos esta ecuación. Bueno, ¿qué es el calor? El calor se define como un tipo de energía una calórica, ¿sí? O sea, es la energía que se transmite de un cuerpo a otro. Es esa energía, ¿sí? En el proceso del equilibrio térmico, lo que se transfiere es calor de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, logrando que las temperaturas se igualen, ¿sí? Por eso usted tiene las manos calienticas y va y toca las manos de otra persona que estén con menos temperatura, o sea, que estén, por ejemplo, frías, y usted se queda ahí, su energía, su calor se transfiere a las manos de la otra persona, y ¿qué pasa? Ambas quedan con la misma cantidad de calor.
¿sí? Se transfiere cierta cantidad de calor. Eso es lo que pasa también en la cocción de los alimentos, y así, mire. Eso es lo que pasa ¿con el qué? Con los invernaderos, con los hornos microondas, ¿sí? Se busca mantener un equilibrio entre la energía que está al exterior y cuando entra en contacto con esa energía, pues se transfiere. Se busca equilibrar. Entonces hay unidades de medida para medir la temperatura, que son las diferentes escalas, pero el calor es en Julius, ¿se acuerdan? El calor es en Julius. Bueno, entonces el calor se puede propagar, hay convección, hay radiación, ¿sí? Conducción, se desplaza el calor de un extremo caliente a uno frío. La radiación es el calor que atraviesa el espacio en forma de rayos infrarrojos. La convección es, por ejemplo, cuando el agua calentada por la placa ascendente, mientras el agua más fría desciende. ¿Sí ven? Uno saca, es lo que pasa cuando uno pone a hervir el agua. ¿Listo? Y radiación es cuando uno se pone las manitos cerca al fuego y así. ¿Mm? Entonces usted pudo aquí conocer la diferencia entre calor y temperatura, las escalas de temperatura y los formas de propagación del calor. Entonces vamos a nuestra guía. Preguntas, comentarios, ¿no? Vamos a nuestra guía. ¿Qué nos propone nuestra guía? Espera, estoy sacando esto. Bueno, nuestra guía ya el video. Pues el video nos da unas pautas, pero la información que está aquí consignada en la guía, ¿sí? Está resumida en la presentación que le acabo de ver y el video también. Entonces ya podemos contestar estas preguntas que entendí por temperatura, con qué se mide la temperatura, de qué se conforman los termómetros, cuál de las escalas de temperatura existen, las nombramos ahí, más sin embargo acá nos hablan de otras. Bueno, aquí no se les olvide que el calor se mide en Julius, ¿sí o no? La cantidad de calor en Julius. Mm, bueno, está la escala Celsius, nos explican aquí la escala Celsius, que va de 0 a 100 grados centígrados, 0 punto de congelación y 100 punto de ebullición del agua. En la escala en Fahrenheit tienen en cuenta las mismas características del agua, pero les ponen otro valor, que ya lo vimos. Nos hablan de la escala Raking, que es el señor, este científico que ya puso diferente, ¿no? Que el punto de congelación del agua para él marca 492 grados, mientras que el punto de ebullición él señala como 672. Bueno, entonces ese es el criterio de cada científico al hacer la escala, ¿sí? Y pues así marcan los termómetros, los graduados, los gradúan así. Entonces le pueden dar una temperatura en una escala y yo puedo pasarla a la escala que yo desee, ¿sí? Entonces ellos se idearon estas ecuaciones, ¿ah? Entonces, si me dan grados centígrados y que me los piden en Kelvin, uso esta ecuación. Pero si es al contrario, ¿sí ve? Entonces, aquí lo que hay que hacer es con base a la fórmula o a la ecuación, es sustituir, reemplazar, ¿no? El valor que me dan. Bien. ¿Listo?
y hacer las operaciones matemáticas que indica. ¿Quedó claro? Mire, o sea, a mí me indica que debo multiplicar, acuérdense que aquí se usan las básicas matemáticas. Mire aquí cuando pasamos de Rankine a Fahrenheit, de Fahrenheit a Rankine, ¿sí? Ahí están las básicas. Entonces vamos a esas son las fórmulas que hay que tener en cuenta para convertir. Entonces tienes que leer bien el problema. En el problema, su merced debe identificar a qué me están mandando convertir. Vengo y busco la ecuación adecuada, la fórmula para convertir adecuadamente de uno a otro. Entonces, dice las actividades. ¿Qué usos tienen las escalas de temperatura? Entonces, su merced lo infiere de acuerdo a lo que vio, a lo que escuchó, y usted también hace alusión a lo de su vida cotidiana. Me imagino que ha visto o ha usado un termómetro, ¿sí? Y acá en la descripción de cada escala, según cada científico, ahí nos va también orientando, ¿sí? Por ejemplo, el señor Celsius, ¿sí? Anders Celsius, ¿sí? Que emplea los puntos de congelación y de ebullición, ¿sí? Lo mismo don Kelvin. Veamos si también Fahrenheit, vea, punto de congelación, pero le da un valor diferente, el punto de ebullición. Don Rankine, es cada intervalo el punto de congelación y ebullición del agua, ¿sí? Él le da otro valor. Punto de ebullición es cuando el agua, ahí dice las personas que hierven, o sea, pasa de líquido a gaseoso porque ha absorbido mucha energía. Entonces el movimiento de las partículas se hace, va liberando más absorbido y va posibilitando que ellas cambien de estado sus moléculas. Entonces, de estar sólidas, todas pequeñitas, digamos, pequeños espacios, va absorbiendo energía, va aumentando y va pasando de sólido a líquido, sigue absorbiendo hasta que ya se transforma en gas. ¿Sí? Ahí ese es el punto de ebullición, cuando usted ve que se forma gas. Bueno, entonces esa es la temperatura. Y dice Celsius que es a 100 grados. ¿Sí? Celsius y Fahrenheit tienen esa misma, digamos, graduación de punto de congelación, tienen 100 grados, solo que cada uno le pone un punto de congelación diferente y un punto de ebullición diferente, pero conservan 100 grados de diferencia, ¿sí? En cambio, Raikin no. Raikin ya pone otros valores grandes, 600, mira acá, 672 grados de ebullición. En cambio, está congelada a 492. O sea, la resta da 220 grados. Él dice que entre el punto de congelación tiene que absorber 220 grados para llegar a 600, y ahí es donde herve. Sí, más o menos es lo que ellos han comprendido en las escalas de temperatura. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, aquí vemos las tres escalas. Veamos. Escalas de temperatura. Mírenlas. Y ahí usted ve lo que está ahí en la información escrita. Usted lo ve aquí la relación. Mire que también ya hay otro científico que se llama Reaumur. También ya propuso otra escala, pero con lo mismo. Se basan en esos dos puntos de congelación y de qué, y de ebullición. Y mire.
Ellos también presentan, mira, aquí están resumidas como están en nuestra guía. Si ven la comparación, vean. Esto de aquí abajo, estos datos de acá abajo hacen referencia a cero absoluto, o sea, ya no se puede enfriar más la sustancia que de ahí, ¿sí? Pero el termómetro, veamos, mire cómo lo gradúan a las escalas dependiendo de la que esté manejando. ¿Listo? Bien, aquí están resumidas las ecuaciones que están ahí mismo. Entonces, donde está la letra, por ejemplo, esta letra, ¿sí? Para pasar de Celsius al Kelvin, pues es sencillo porque usted le dan los grados Kelvin, los pone aquí, por ejemplo, 80 grados Kelvin, páselos a grados Celsius, tengo que usar esas. Tengo que fijarme qué ecuación me permite esa conversión. Si yo, a mí aquí se escribe, aquí en este lado la ecuación es lo que nos va a dar, o sea, lo que nos pidan. Y acá en este lado de la ecuación escribimos el valor que nos dan, o sea, para pasarlo de una escala a otra. ¿Entendido? Entonces, usted tiene que fijarse qué es lo que le están preguntando y así tomar la ecuación y aplicarla matemáticamente hablando, siguiendo las normas matemáticas. ¿Vale? ¿Sí? Aquí recuerde que acá se multiplica primero se hace lo del paréntesis, luego lo que está, la operación fuera del paréntesis. Bueno, y vea, si aquí me dice dividir ese resultado en 9, pues lo tengo que dividir. Aquí me dice este resultado del numerador, tengo que dividirlo en 5, ¿sí? Lo divido y después le agrego 32 y así. Primero se hace lo de, bueno, usen las normas matemáticas. Entonces sigamos viendo nuestra guía. Entonces tenemos las ecuaciones. ¿Qué más nos dice? Segundo, ¿para qué sirven las escalas de temperatura? ¿Para qué sirven las escalas de temperatura? Entonces, como ya vio, ¿sí? Cómo las hicieron, cómo las formaron, ¿sí? Las estructuraron, ¿sí? Pues ¿para qué nos sirve? Usted ya sabe qué es temperatura. Entonces, ¿para qué nos sirven las escalas? Si ya, entonces haga la relación entre las escalas y el concepto de temperatura. Bueno, entonces usted ya sabe qué es temperatura y ya sabe qué son las escalas, ¿sí? Comentarios, preguntas. Entonces, pues quiero aquí, para ayudarles un poquito, recordarles el video. En este vídeo vamos a hablar sobre la temperatura. Comentaremos lo que es, cómo medirla y hablaremos un poco de sus límites y las escalas más comunes en las que se mide. Empezaremos explicando primero lo que es. La temperatura es una forma de representar a escala macroscópica la velocidad media de las partículas de un sistema. Es decir, si tenemos dos sistemas similares, diremos que tienen mayor temperatura aquel en el que sus partículas se mueven a mayor velocidad. En el caso de los sólidos, en el que las posiciones de sus átomos están más fijas, la temperatura será una medida de la vibración de dichos átomos en torno a sus posiciones de equilibrio. Para medir la temperatura, como todos ¿Quedó sabemos, claro? se utiliza un termómetro. Tienes Vamos a que hablar explicar ahí. rápidamente ¿Para qué nos va a ayudar esas escalas? más cosas ¿Qué de la datos nos va a dar? El termómetro está compuesto por un tubo fino de vidrio unido a un pequeño depósito lleno de mercurio. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se expande, sube por el tubo y midiendo la altura que alcanza el líquido podemos calcular su temperatura. Es frecuente también usar como fluido alcohol teñido de rojo y para termómetros de alta precisión se utiliza un gas. Y aunque el sistema es un poco más complejo, el principio de funcionamiento es similar. Bueno, ahí ya nos respondieron otras preguntas. Es el de resistencia eléctrica. Ya sea usando un hilo metálico o un semiconductor, el sistema es el mismo. Cuando el material que estamos usando se calienta, su resistencia varía.
Usando un circuito eléctrico podemos medir dicha resistencia y a partir de esta medida y las propiedades del material podemos calcular su temperatura. ¿Cómo les parece? Por último tenemos los pirómetros. Estos termómetros, a diferencia de los anteriores, no necesitan estar en contacto directo con el material que queremos estudiar. Y es por eso que se utilizan para medir sustancias que están realmente calientes, como el metal fundido o el café de algunas cafeterías. Su Pues funcionamiento irradia. es que simplemente por tener temperatura los objetos emiten radiación. Inicialmente los más fríos emiten el infrarrojo, pero según se van calentando pueden llegar incluso al espectro visible. Este fenómeno es aprovechado, por ejemplo, por los herreros artesanos que pueden determinar la temperatura óptima para trabajar el metal simplemente con el color con el que brilla. Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece Vea más que ya nos están respondiendo. puede analizar con la física moderna. Por último, vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperatura. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta Bueno, escala ya se definía aclaramos a las partir de escalas ahí rápidamente a una siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius para y Celsius, terminamos como ya lo había informado, actualmente ¿no? a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten el equilibrio, Listo. el Vamos con la escala Kelvin. además, se combina punto La triple del escala Kelvin. porque la nueva definición. Ya la había mostrado en la imagen. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúsculas. Siempre claro que no esté al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúsculas para evitar la... Bueno, vamos con la escala Fahrenheit para complementar. Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirlo. ¿Sí? A la escala cuyo grado equivale a un grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones. Sí. A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua. Nuevamente la imagen que ya habíamos mostrado, donde se compara. ¿Sí ven? Entonces aquí está la información. De a esta información es que salen las ecuaciones que están ahí identificadas ya, porque ellos, los científicos, pues en diferentes países, como les comentaba, usan la diferente escala, que en Colombia es la más usada, la Celsius, pero lo que les decía, hay artículos que miden la temperatura, hay hornos, por ejemplo, que miden en Fahrenheit, y pues uno debe saber convertir Fahrenheit a Celsius o Celsius a Fahrenheit para uno no equivocarse. Hay preguntas, comentarios, entonces sigamos con nuestra guía. Ese era el video que ustedes ya pueden ir resolviendo esas preguntas. En nuestra guía nos traen unos ejercicios de conversión. Entonces, yo tengo aquí, estoy leyendo que nos dicen, oye, convierte 100 grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿no? ¿A cuánto equivale, en otras palabras? Entonces, yo me tengo que fijar qué ecuación o qué fórmula de las que está aquí me está relacionando esas dos escalas. Entonces, yo veo que aquí me dice, aquí estas dos me están relacionando, pero
recuerden que les había dicho que este lado de la fórmula me está diciendo en lo que me va a dar, o sea, a lo que lo tengo que convertir. Y acá escribo los grados que me dan. Entonces, la ecuación apropiada para este primer ejercicio viene siendo esta, porque me dice que Celsius es igual a 5 por grados Fahrenheit menos 32 dividido en 9, ¿sí? Entonces yo hago la operación respectiva, ¿sí? Aquí donde está la F, coloco el valor que me dieron. Entonces les voy a explicar en este ejemplo. A ver. Hola, Majo. Bien, en este Hola, ejemplo, profe. en este ejemplo que tengo yo acá, me dice, oye, convierte 200 grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, la fórmula apropiada es la que le acabo de enseñar, que me dice que grados, eh, que está relacionando Fahrenheit con Celsius, y si me dan Fahrenheit, pues aquí me dan Celsius, ¿sí ven? Entonces, por eso digo 5 Celsius es igual a 5 por grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces dice, yo reemplazo, ¿sí? Los grados que me dieron, porque aquí me dice, convierta 200 grados Fahrenheit en Celsius y hago la operación respectiva. Entonces, primero lo del paréntesis como en matemáticas. Bueno, primero lo del paréntesis. Luego me dice cómo queda ahí, como multiplicando. Pues multiplico y me da 840 y luego lo divido en 9 y me da 93. En conclusión, 200 grados Fahrenheit equivalen a 93,33 grados Celsius. ¿Sí? Es hacer bien, identificar digamos, la fórmula que nos permite hacer ¿qué? Esa conversión. Bueno, y hacer las operaciones de manera correcta. Preguntas con respecto a este ejemplo, que es muy parecido al que tienes tú ahí en la guía. Bueno, luego, ¿qué más nos dice ahí ya para terminar? Ah, ojo a los signos, ¿no? Me aplicas la ley de los signos. Me dice, convierta menos 92 grados Celsius, o sea, bien frío, a grados Kelvin. Entonces voy a mirar, voy y busco cuál fórmula. Esta no nos sirve porque es la relación entre Fahrenheit y Reich. Celsius y Kelvin. Ay, mire, aquí hay dos, pero me dan grados Celsius. Entonces la que debo usar es esta primera. ¿Por qué? Porque me están diciendo convierta grados Celsius a grados Kelvin. Y acá se suma más 273, que es la diferencia entre las dos escalas, 273 grados. Bueno, entonces para equivalerlo a grados Kelvin, pues hay que subirles los 273, ¿vale? En cambio, cuando me dan Kelvin, pues tengo es que quitarle porque es 273 grados menos en la escala Celsius. Bueno, entonces hay que leer muy bien a qué es, identificar la fórmula y lo reemplazas. Entonces aquí pones grados, sería menos 200, menos 92 grados Celsius más 273. ¿Qué da? Usted tiene que aplicar en matemáticas lo de la ley de los signos. Si una operación donde hay diferentes signos que se hace, ¿m? ¿m? ¿Quién me contesta? Entonces, ojo ahí a esa parte matemática. ¿Sí? Nos dice menos 92 grados, ¿es? Ah, sí, menos 92 grados Celsius más 273. ¿Mm? Entonces, ahí que tienes que tener en cuenta esas operaciones ¿con qué? Con
con signos, ¿no? Están de signos diferentes. Bueno, preguntas, comentarios. Cuando están de diferente signo, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restar? A eso, Si no estoy mal, pues cuando son diferentes signos se resta, ¿no? se resta. Y se pone el signo del cual, del menor, del positivo o del negativo. Se conserva, Del negativo. no, del positivo, del número mayor, en resumidas cuentas. Ahí menos es menor que 273, entonces conserva el signo del número mayor. Bueno, bella. ¿Listo? Y ahí está. Y ya nos da Kelvin a centígrados. Entonces, escribes ahí como yo escribí en el ejemplo. ¿Listo? Entonces, tantos grados equivalen a tantos en la otra escala. Veamos el último, uno de estos. Por ejemplo, dice el tercero, ay, pase o convierta 3000 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Entonces voy y busco cuál fórmula me está relacionando esas dos. ¿Hay alguna que me relaciona? ¿Hay alguna fórmula que me pase directamente Fahrenheit a Kelvin? Como me lo pide ahí. ¿Sí o no? ¿Qué dice princesa? Fahrenheit a Kelvin de una vez. Mm, No, no sé, profe. ni una. No, mira, es que no hay ninguna. Está relacionando aquí Kelvin con centígrados, centígrados con Kelvin, Fahrenheit con centígrados, centígrados con Fahrenheit, Fahrenheit con Reinking, Reinking con Fahrenheit, pero no me dice, no me da una ecuación que me pase de Fahrenheit a Kelvin. Acá es Kelvin. Entonces ahí tienes que hacer dos conversiones. ¿Cuál conozco? ¿Cuál veo ahí? Me dan Fahrenheit. ¿Cuál escala está relacionada con Fahrenheit? La de Celsius. Entonces, hago primero esta conversión, pasar los Fahrenheit a Celsius, porque Celsius, sí, sí, dice Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Porque Celsius sí está relacionada con Kelvin, ¿sí ves? Entonces ahí tienes que hacer dos procesos. Primero pasar los Fahrenheit a ¿qué? A Celsius y ahí hacer Celsius a Kelvin y ahí está la respuesta. ¿Ves? Con esas ecuaciones. ¿Sí me entendiste lo que te quise aclarar ahí en ese ejercicio? En el ejercicio 3. Sí, sí, señora. Entonces no tenemos una ecuación de Fahrenheit a Kelvin, pero sí tenemos de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. Entonces pues hago las dos conversiones y ya obtengo el resultado final. Preguntas ahí, bueno, aquí hice otro, ¿hay otros ejercicios? Muestra. No. Preguntas, comentarios, tan facilita. Aquí es con base a responder, con base al video y a la presentación de PowerPoint que les acabé de proyectar. El video, bueno, eso está muy fácil, ya sabemos qué es temperatura, con qué se mide, para qué son las escalas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya sabemos convertir. Preguntas, no es más. Hoy estuvo muy sencillo y facilito. Esto aquí matemáticamente hablando. Menos mal se inventaron los termómetros y han avanzado. Mire, ya está, es que miren la energía radiante, ¿sí? Y se usan, y menos mal han analizado las sustancias para saber cuál sustancia, ¿sí? Se facilita para hacer el termómetro, ¿sí? No, hay termómetros, como vimos en el video, o vieron ustedes en el video, pues el más común es el de
que contiene mercurio, es un metal. Pero hay con alcohol, pues eso es para ciertas sustancias, ¿sí? Porque es que el alcohol, pues, imagínese, se expande tanto, ¿sí? Cuando absorbe tanta energía, que es una molécula que absorbe harta energía, ¿sí? Hay gases. Sí, también es que cada termómetro es para diferentes tipos de sustancias, pero el más usado es del mercurio, ¿cierto? Que te han medido la temperatura. Ahora, en este tiempo de pandemia, usaron mucho el termómetro de radiación, ¿sí lo usaron? ¿Sí lo percibiste? Y Sí, así sí, sí. no nos tocaban, sino medida ya tiene un sistema de circuito que nos permite eh, captar la energía que está irradiando nuestro cuerpo. Y sí, cualquier objeto. Y eso es todo. Ya hoy pueden subir la guía. Listo, princesa. Comentarios, preguntas.